Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632-4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando la política, la economía y el comercio internacional con el ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Claudia. Muy bien. Hoy nos acompaña el doctor Félix Peña. Él es especialista en relaciones comerciales internacionales. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia en este programa. Al contrario, un gusto estar acá. Muy bien. Bueno, para todos los que nos siguen y que están en el comercio exterior, Félix no necesita presentación, para nosotros siempre es el maestro, y así nos tratamos. Si hay algo que cotiza en ese ambiente del comercio exterior es que mensualmente algunos tenemos el privilegio de recibir un newsletter por el cual, yo diría, se pelean a los codazos los que no lo reciben. El último nos llamó poderosamente la atención porque tocaba un tema que crecientemente adquiere validez y importancia internacional. Lo titulaba así, el Mega Redes Transregionales de Preferencias Comerciales, su incidencia en el sistema global del comercio internacional. Como si fuera el título de una composición en la primaria, adelante. El título ese tiene relación con lo que intento hacer con los newsletters. Esto es los boletines mensuales, cortos, chicos, Sí, sí. en que trato de aportar elementos que te ayuden a entender lo que está pasando en el sistema de comercio internacional y que puede incidir en la política, trayectoria de un país como Argentina y de sus empresas en el comercio internacional. Correcto. Esto es, si no entendés el fondo del sistema, te puede resultar difícil, más allá del éxito que puedas tener en operaciones concretas, proyectarte en el mediano y largo plazo en el sistema del comercio internacional. Sí. Esa es un poco la idea. Y puse énfasis en este último número en una tensión que la estamos viviendo casi cotidianamente y la vamos a vivir más de ahora hasta fin de año, que es la que genera el deterioro creciente de la credibilidad del la principal institución, el principal órgano que existe en el sistema del comercio internacional, La OMC. que es la OMC. Organización Mundial de Comercio, para los que no son... Que para hacerla simple te diría que es una especie, para el comercio internacional, el equivalente a la FIFA. A la FIFA. Para el fútbol, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Por qué? Porque fija las reglas, fija los estándares y de alguna manera ayuda a que el sistema funcione en lo posible, tomando en cuenta, de vuelta, insisto, en lo posible, la totalidad de miembros. ¿Por qué? Porque el sistema de la OMC viene o resulta de lo que existía antes de la Segunda Guerra Mundial, que era un sistema comercial internacional muy centrado en una potencia, Gran Bretaña. Así es. Y entonces todo eso produjo algunos problemas y no estuvo alejado de los problemas que llevaron también a la guerra. Eso por un lado. Y por otro lado, que es el tema central de este último número, que es el surgimiento de grandes acuerdos transregionales de comercio preferencial. Ahí está. Trato mucho de utilizar un concepto que se ha deteriorado mucho en cuanto a su significado más profundo, que es el concepto de acuerdos de libre comercio. Correcto. Yo creo que lo que son, en realidad, son acuerdos de comercio preferencial. Bien. ¿Por qué? Porque el concepto de acuerdo de libre comercio te evoca muchas veces, tiene connotaciones ideológicas y demás, y complica la cosa en un mundo... Sí, sí, libre comercio o proteccionismo, una cosa así, llevado al extremo, ¿no? Y siguiendo con mi ejemplo del fútbol, Claro. sos de River o sos de Boca, o siguiendo mi ciudad, Rosario, sos de Newell's o sos de Central. Correctísimo. Y en función de eso, y eso dificulta de vuelta el análisis. Baso mi análisis de este último newsletter en lo último que ha habido en desarrollo de lo que me gusta llamarlo
clubes privados del comercio internacional. Muy bueno. Porque son clubes que establecen reglas para un grupo de países. En general tienden a ser grupos de países significativos en el comercio internacional, liderados por algún grandote, por algún país gordo. Y en este caso es el sistema regional de comercio internacional que ha sido liderado por China, que de alguna manera, que es el RCEP, sí. que de alguna manera entra en contradicción y su origen tiene algo que ver con algo que fue impulsado por otro grandote, Estados Unidos, que es el Trans-Pacific Partnership, que después Estados Unidos se retiró, perdió la fuerza que tenía, pero está. Sí. Y lo otro que abordo en este newsletter es la otra red que está surgiendo, quizás como respuesta a las redes que organizan las grandes potencias económicas, que sería la red centrada en la Unión Europea. Y de ahí viene el tema, que es un tema fuerte para nosotros hoy, que es el tema del acuerdo con el Mercosur. Con el Mercosur y la Unión Europea. Así que es en torno a eso que elaboro algunas ideas y dejo flotando algunas ideas. Correcto. ¿Vos das por superado o das porque en realidad nunca llegó a la dimensión con que leíamos en los diarios el tema de la famosa guerra comercial? No me gusta utilizar el concepto de guerra. Correcto. Es decir, la función de uno, quizás, de cualquiera de nosotros, es ayudar a entender las realidades. Y el concepto de guerra te lleva a algo que finalmente va a terminar como terminaron los cursos de colisión hacia la guerra, en guerra. Yo tengo la impresión de que no es eso lo que está en juego en este momento. Que lo que hay es una tensión fuerte, una puja fuerte, llamala guerra si querés, una puja fuerte entre dos grandes potencias del sistema económico internacional, uno que ha sido por mucho tiempo el líder, centro, sin duda, y la otra que tiene las condiciones para aspirar a ser el centro en el futuro. Y esto está reflejándose en los temas de comercio, en los temas del tratamiento a China en la OMC, pues eso está reflejando sobre todo en lo que es el verdadero nombre del juego, the name of the game, como se dice en inglés, que es el tema de la tecnología y del contrapunto de quién tiene los elementos que te permiten ser número uno en el comercio internacional. Correcto. Doctor, nosotros tenemos el Mercosur, que internamente lo tenemos como una zona, digamos, de libre comercio, si bien hay cuestiones que analizar al respecto. ¿Preocupa a Bolsonaro? A ver, por empezar, solo para aclarar, en mi visión de las cosas, el Mercosur es por sobre todas las cosas un mecanismo de trabajo conjunto entre países que son vecinos y que les iría mal si se pelearan. Muy bien. Y como tuvimos en el pasado un curso de colisión que incluso fue nuclear en los años 70, 80, que revirtió en ese momento lo que para mí fue una decisión política genial en el caso argentino de Raúl Alfonsín. Entonces, de alguna manera yo creo que corresponde colocar el tema Mercosur en esa perspectiva, lo cual no quiere decir que no tenga una dimensión económica, claro que la tiene, porque finalmente todo está sustentado en comercio de alimentos, comercio de industria, sector automotriz, son fundamentales. Cadena regional de valor allí, ¿no? En ese tema, claro. Ahora, la empatía política... A eso voy. Tengo la impresión de que todavía tenemos que esperar un poco más para poder sacar alguna conclusión de cómo va a ser la relación entre el presidente Bolsonaro y el presidente Alberto Fernández. Alberto Fernández todavía no ha empezado a ejercer como presidente, y entonces quizás las características, no lo conozco personalmente, del presidente Bolsonaro hace de que a veces sea un poquito así fuerte en sus gestos y demás, y después como que se afloja, se ablanda y demás. Por lo tanto, por eso decía, creo que es temprano todavía para decir si estamos o no en un curso de colisión. Lo que sí creo que es importante es no subestimar
la posibilidad de que en torno a esto se vaya armando algo que finalmente sea un curso de colisión que afecte no tanto o no solo al Mercosur, sino a la calidad de la relación entre nuestros países. Correcto. Y eso es algo que es, bueno, finalmente somos vecinos. Sí, no es un tema menor. No es un tema menor. No, es hay un plan de menor. contingencia que se ha venido trazando como alternativa a situaciones de conflicto con Brasil, o estamos en una especie de situación... A ver, yo no sé si debería haber algún plan de contingencia. Yo en todo caso no lo conozco, no estoy vinculado a ello. Pero yo diría que de alguna manera esto coincide con algo que hay que seguir conversando y hay que seguir analizando, que es el tema de que los cambios que se están produciendo en el sistema internacional en los últimos 2 o 3 años, no estamos hablando de cambios así, de los cuales la relación China-Estados Unidos es uno de los epicentros de esos cambios, están tornando muy, muy obsoletos conceptos, categorías, modelos de análisis de las relaciones internacionales que hemos trabajado por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de alguna manera, yendo a la pregunta, no nos podemos apegar a una visión, a una metodología que se ha utilizado hasta el momento en el Mercosur, sino que tenemos que revisar entre nosotros, eventualmente con nuestros socios latinoamericanos, si no ha llegado el momento de rediseñar el Mercosur. A mí me gusta utilizar un concepto, que es el concepto de metamorfosis. Tú cambias algo que sigue siendo, pero tiene métodos distintos y demás. No hace falta inventar algo, no es necesario empezar de vuelta. Una de las grandes ventajas que tiene el Mercosur en cuanto a su metodología es su flexibilidad. Sí, claro. Que hace que mucha gente, con razón, se indigna. Sí. No, pero esto es muy imperfecto. Ok, pero gracias a eso tenemos más posibilidades de adaptar este Mercosur a nuevas realidades, que probablemente cruce por el trabajar conjuntamente el tema de los 8 países que significan el 80, si no más, % de población, comercio y producto de América Latina, que son los países del Mercosur y los países de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, correcto. Sí. Y no necesariamente todos. Si alguien no quiere quedarse, y bueno, todavía no, y lo flexibilizás y demás. Es decir, no podemos tener una visión dogmática, Totalmente. menos ideológica, sea de izquierda, sea de derecha, no importa, dogmática de qué es lo que tenemos que hacer, si lo que tenemos que hacer finalmente es generar un marco de reglas que nos permita trabajar juntos. Correcto. Y no tiene que reflejar ninguna teoría, ningún modelo explícito. Lo que tenemos que sentarnos a discutir es exactamente qué queremos cada uno, hasta dónde podemos llegar, cómo podemos ir construyendo gradualmente el Mercosur. Y para eso tiene que haber una participación fuertísima del sector empresario. Ahí está. Con ideas. Ahí está. Con ideas. Que acompañe. Sin duda. Que acompañe. Miguel conoce bien este Sí. Cuando hablabas de prácticamente los 3 sectores, así que definiste en términos de las mega redes hoy hegemónicas o posibles, y siendo de características distintas, a mí me tocó estar presente en China cuando el lanzamiento de la ruta de la seda. Claro. Tema tremebundo. ¿Cómo ves que encaja eso o cómo influye eso en estas mega redes que vos estabas pensando en términos de los espacios posibles? A ver, vayamos por parte. Yo creo que algo que es fundamental cuando sos un analista o pretendés ser un analista, sobre todo si has tenido alguna experiencia práctica, ¿no?, de las relaciones internacionales, en este caso, es tratar siempre que comiences a hacer el análisis de una situación concreta, de analizarlo en primer lugar desde la perspectiva del otro. Muy bueno. Y la pregunta es, ¿qué haría yo si yo estuviera en el lugar del otro? Y es evidente que China está sufriendo una transformación extraordinariamente interesante, que es y va a ser una gran potencia económica internacional, y es evidente que de alguna manera un proyecto como el de la Ruta de la Seda, que en el fondo es un proyecto de vinculación
que tiene mucho de aquello que es necesario para trabajar juntos. Correcto. Es evidente que le den mucha importancia y demás. Ahora, obvio que también es evidente que cada país tiene que tener su visión de si le conviene, me conviene, no me conviene, lo de la Ruta de la Seda, o cualquier otro proyecto similar. Sí. Pero me da la impresión de que desde el punto de vista de nuestro país y de los países de América Latina, todo aquello que evoca en esencia el proyecto de la Ruta de la Seda, que es conectividad, nos conviene. Conectividad Buenísimo. nos conviene. Muy bien. Ahora, alguna gente dice, sí, pero eso es manera, entonces China va a poder hacer lo que quiera. No, pero pare la mano, compañero. En relaciones internacionales eso se da solamente cuando el otro no tiene idea de qué es lo que quiere y qué es lo que puede. Muy bueno. Muy bueno. Doctor, una pregunta. ¿Los acuerdos regionales siempre son beneficiosos? Trump los cuestionó desde su lugar, ¿no? A ver, El propio, digamos. si... ¿Cuál es? Siguiendo lo que se estaba diciendo antes, no me colocaría en la situación de decir qué haría yo si fuera Trump o si fuera presidente de Estados Unidos. Prefiero analizarlo de otra manera, desde el punto de vista de Argentina. Claro. Sí, claro. Entonces, es indudable que estamos en un barrio. El barrio se llama América Latina, el barrio en realidad es América del Sur. América del Sur. Es Sí. el barrio. Sí. ¿Por qué barrio? Porque son los países que estamos más conectados, que por lo tanto nuestro destino hacia el futuro va a depender mucho de lo que pase en el barrio, no de lo que pase en barrios muy lejanos. También hoy en día el mundo se ha vuelto mucho más global, más conectado y demás. Entonces, es obvio que tenemos que desarrollar acuerdos regionales dentro de la región. Por ejemplo, yo tengo la impresión de que hay un acuerdo regional que tiene que ser mucho más aprovechado de lo que lo es. En el fondo son reglas de juego, que es el acuerdo de la LADI, Correcto. Asociación Latinoamericana de Integración. Ahora, es en esa perspectiva que tenemos que evaluar la iniciativa de la Unión Europea de un acuerdo birregional Unión Europea-Mercosur. Finalmente, los países del Mercosur hemos estado trabajando en esta idea y negociando con la Unión Europea de hace más de 20 años. Y ha sido, en el caso de Argentina, han pasado todos los gobiernos y todos han participado en la negociación. Nadie ha dicho, no, esto no lo podemos hacer. Correcto. Otra cosa es saber si el acuerdo que se está negociando Sí. es funcional o no a nuestros intereses. Y ahí es donde viene la necesidad de desarrollar una estrategia cautelosa, prudente, Sí. en la cual si hay algo que no te gusta, tenés que preguntarte, bueno, y si yo digo que no y me bajo, ¿los otros se van a bajar? ¿No será que...? Sí, ese era, justamente como experto yo le iba a preguntar esto, ¿no? Es decir, cuando se negocian los acuerdos regionales, es difícil que ganen todos, ¿no? Es difícil que ganen todos. No es fácil. Pero te diría algo más. Nadie te obliga a estar en un acuerdo. Correcto. Yo voy a dar un ejemplo del cual he sido de alguna manera Protagonista. testigo. No sé, protagonista sería mucho. Pero testigo por lo menos que se suponía cuando se comenzó con el Mercosur, que Chile debía estar adentro. Cierto. Y se hizo todo lo necesario para que Chile estuviera ahí. Chile, por motivos, dijo que no. De hecho, ha entablado una relación con el Mercosur que es como si estuviera adentro. Sí, claro. Pero dijo que no. Como que si estás adentro, eso de que no te podés ir es antiguo. Claro. Los temas que estamos hablando son temas que están llenos de obsolescencias. Correcto. Claro. Y a cada rato estás diciendo cosas que son antiguas. ¿Por qué? Porque si te querés ir, hermano, te vas. Claro. Pero eso sí, el irte puede tener un costo. Y entonces viene la pregunta de ¿dónde está el costo? Ajá. ¿Y por qué no analizas lo que está pasando hoy con un pequeño paisito, Gran Bretaña, Claro. y el Sí. Brexit? Claro. Sí, Claro. sí. Porque en el fondo estos acuerdos, y ahí está la esencia misma Sí. de la integración, de la llamada integración económica, es generar solidaridades de hecho entre sistemas económicos y políticos que hagan que luego sea muy difícil desatarlos. Y el que impulsó la integración europea al finalizar la guerra, claro. que fue Jean Monnet, un francés que nunca había estudiado nada, no era un académico, era un hombre bien práctico.
asociaba la idea de integración, particularmente entre Francia y Alemania, al encadenamiento de los dos países. Sí, Han pasado 70 años y es eso lo único que no se discute en Europa Sí, hoy. exactamente. Yo Para no saber puedo bien, sí. evitar la tentación con estos últimos minutos y además teniendo en cuenta que estamos a punto de un cambio de gobierno, de aprovechar esto que vos bien decías, tu experiencia, para analizar lo que debiera ser el rol de la Cancillería desde tu mirada en esta etapa que viene. Digo, se separa, se trae una agencia, se jerarquiza un área de negociaciones económicas internacionales como existía antes, como en los tiempos en que vos anduviste por allí, etcétera. ¿Qué le aconsejarías hoy si tuvieras al frente al presidente electo en relación a este tema? Me refiero a inversiones y comercio exterior, ¿no? Sí. Yo creo que si yo tuviera que sugerirle algo al presidente, le diría que es fundamental tener una Cancillería que tenga un papel de calidad en la administración de las relaciones diplomáticas del país con otros países. Este es un tema que lo maneja Cancillería. Para eso tienes embajadores y demás. Entonces, es el primer tema. Segundo tema del cual un presidente necesita la opinión de Cancillería es una visión de conjunto de por dónde vamos en función de nuestra estrategia. Así es. Y esa Cancillería es la que me tiene que decir, presidente, les conviene ir por acá, por allá y demás. Perfecto. Y en tercer lugar, la Cancillería es el ámbito donde tienen que estar los negociadores, los que traduzcan esa visión estratégica en realidades concretas, que normalmente es el cargo que tiene el secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Lo cual no quiere decir que tengas que competir, ni mucho menos, al contrario, te complementas con el otro ministerio que tiene competencia en estos temas, que es el Ministerio de Producción. Correcto. ¿Por qué? Y aquí creo que conocemos algunas veces estos temas. Hay dos cosas que tienes que hacer cuando te insertas en el mundo. Por un lado, tener reglas que te convengan y que hayan sido aceptadas por los otros. Por lo tanto, tienes que negociar continuamente. Y es un tema de la Cancillería. Correcto. Como que la Cancillería además te brinda la inteligencia competitiva, entender el mundo, etc. Y por otro lado, lo que necesitas hacer, y es casi elemental, tener empresas con capacidad de exportación de bienes y servicios capaces o con capacidad de atraer la demanda de muy distintas regiones donde cada vez más quienes compran están empoderados. Perfecto. No te compra cualquiera. Lo estamos viendo con el esfuerzo de producir para venderla a China u otros países. Haces todo lo necesario y en el momento que llegas a ese país te dice haga cola, porque hay cantidad de otros países que han estado haciendo lo mismo. Todo el mundo quiere vendernos. Perfecto. La verdad es que una clase una vez más. Así que, maestro, volvemos a agradecerte. Muchísimas gracias, honrados por su presencia, doctor. Nos despedimos, Miguel, para nuestro próximo programa. Aquí sigue más Mercado por Expertos en Metro.